Bien, amados, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y hay un pensamiento que ha estado en mi corazón durante este día y es compartir con ustedes por un breve momento, con la ayuda del Señor, acerca del profeta Elías. Esto era un misterio, lo que quiero compartir era un misterio en la Biblia, pero que ha sido revelado, que ha sido mostrado en este tiempo del fin, porque recuerden ustedes que en Daniel capítulo 12, la Biblia profetiza o predice que en los últimos días los entendidos entenderían el misterio de la Biblia. Todos estos misterios que estaban escondidos en las páginas de la Biblia, los entendidos, el pueblo que se va en el rapto, que forma la novia de Jesucristo o la esposa de Jesucristo y que se va en el rapto, a ella se le darían a entender todos los misterios de la Biblia. Entonces, y este que vamos a compartir por unos breves momentos, es uno de los misterios que estaban en las páginas de la Biblia y que no había sido entendido cabalmente por las edades de la iglesia. Esto no lo entendió Lutero, no lo entendió Wesley, no lo entendieron los hermanos pentecostales. ¿Por qué? Porque sería revelado en el tiempo del fin, cuando el libro de redención fuera tomado por el Cordero que es Cristo y Él abriera, desatara esos 7 sellos. Entonces, ahora nosotros estamos viendo el libro abierto y como decía recién, vamos a ver uno de esos aspectos de estos misterios que estaban escondidos en las páginas de la Biblia. Y uno de ellos era justamente Elías que Dios prometió, y esto es lo que queremos ver para que lo estudiemos juntos, ¿cierto? Con usted, hermano, hermana, usted en su casa busca estas escrituras y lo estudia juntamente con nosotros. Entonces voy a empezar a leer algunas escrituras, ¿cierto? Acá en Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16. Y lo que quiero expresar es que Dios se agradó tanto de este profeta Elías, que le fue fiel, que Dios lo envió a predicar a un pueblo que estaba descarriado por las acciones de Acab, que se había descarriado, el rey Acab, que se había descarriado y se había casado con una pagana cuyo nombre era Jezabel, ¿cierto? Y Jezabel la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, porque Dios tomó la figura de esta mujer malvada que llevó al pueblo de Israel a la apostasía, a adorar a los Baales. Entonces Dios tomó la figura de esta mujer Jezabel, que repito, se casó con Acab, ¿ya? Y que llevó a todo el pueblo de Israel a la idolatría, a una confusión y a la idolatría, porque todo el pueblo se tornó a los Baales y al dios Baal. Entonces estaban confundidos. Y bueno, entonces vamos a hablar de que Dios se agradó de este profeta que se paró firme con su palabra y profetizó en los días de Acab. Y entonces Dios se agradó tanto que prometió, como lo vamos a ver en la Escritura, enviar el espíritu de Elías o el ministerio de Elías, ¿cierto? Un ministerio que se queda con la palabra y fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Dios prometió enviar 5 veces el espíritu de Elías sobre la tierra, 5 veces. Y 5 veces es número de gracia. Entonces nosotros queremos ver por unos momentos, voy a estar atento a la hora, ¿ya? Y queremos ver por unos momentos estas 5 veces en que Dios envía el espíritu de Elías a la tierra, que era un misterio. Y empezamos por el mismo Elías Tisbita, morador de Galad. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años.
Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Es decir, Acab hizo lo malo más que todos los reyes que reinaron antes de él. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, porque le fue cosa ligera, o cosa simple, cosa ligera, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, es decir, se casó con Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Es decir, el pecado que cometió, digamos, acá, ya, él anduvo en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y él tomó por mujer a Jezabel, es decir, se casó con una idólatra, ya, que era una adoradora de Baal, que era hija de un rey, el rey de los Sidonios. ¿Ya? ¿Y por qué hizo esto acá? Por motivos políticos, que nosotros también vemos que hay política también en todo esto, y lo vamos a ver más adelante seguramente en el libro de Apocalipsis, porque Jezabel, Dios la pone como tipo acá en el Antiguo Testamento, pero la aplicación espiritual está ya en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, donde Dios dice: pero tengo esto contra ti, que permites que aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, le enseñe a mis siervos a fornicar, por supuesto que es fornicación espiritual, a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Quizás vamos a terminar con eso, pero aquí empezamos entonces que este Acab, él hizo lo malo más que todos los reyes anteriores a él, se casó con esta Sidonia, ¿cierto? Digamos, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y que también fue y sirvió a Baal. Baal es el dios del sol, y que esa doctrina, digamos, y la adoración a Baal ha permanecido hasta nuestros días, pero bajo una forma encubierta, ya que quizás lo vamos a hablar si Dios así lo permite. Dice: e hizo altar a Baal, es decir, Acab, este rey, hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Es decir, él hizo un templo para la adoración de Baal, una adoración a un ídolo, a una adoración idólatra. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. ¿Para qué dice? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y entonces aquí empieza la historia que Dios, cierto, en medio de toda esta situación de un rey descarriado, un Acab descarriado, casado con Jezabel, una pagana, una sidonia, una idólatra, que tomó el dominio, digamos, no solamente del rey, sino del Estado, ¿ya? Y llevó a todo el pueblo de Israel a una apostasía. Y acuérdense que en el tiempo del fin también la Biblia dice que Jesús no vendría, que el Señor no vendría sin que antes se manifestara la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, ¿ya? Entonces, antes del rapto, la Biblia dice que habría una apostasía, antes de Dios arrebatar a su iglesia, pero habría un grupo fiel que se quedaría con la palabra y con el mensaje que Dios traería para esta edad. Entonces empezamos y dice, y entonces que vamos a hablar acerca también de, ¿cómo se llama?, de Elías, por supuesto. Ya, yo di vuelta a la página, pero la di de forma equivocada. Entonces, dice el capítulo 17, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, no se nos dice otra cosa. Elías Tisbita era un hombre común, pero era un profeta del Señor, era un morador de Galaad, y dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
Entonces, ¿qué significaba eso? Porque era tal el pecado del pueblo que Dios le dijo a Elías, mira, levántate y háblale a ese descarriado de Acab, casado con esa Jezabel, esa idólatra. Ya, dile que por todos estos pecados ya de él y del pueblo que lo ha descaminado, lo ha descarriado a adoración a dioses extraños, a Baal y a Sera, dile esto. Y le dio el mensaje que Dios cerraría los cielos, pero un verdadero profeta con su mensaje llegan a ser uno. Y noten ustedes, hermanos, hermanas, que cuando este profeta, ¿cierto? Elías, llega a la presencia de Acab con el mensaje, le dijo así, le dijo, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Qué bonito estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, si yo no lo digo, no se va a abrir la lluvia nuevamente, es decir, no va a venir lluvia, ¿ya? Y cerró los cielos, Elías cerró los cielos, entiendo, por 3 años y 6 meses. Y eso fue por causa de la idolatría, del descarrío del rey y de todo un pueblo. Dios envió a este profeta. Entonces, y le dijo el Señor, y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente, al Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Sin duda alguna que era carne cocinada, no era carne cruda, ¿cierto? Quizás era un pez o alguna cosa así, pero los cuervos le traían carne fresca cocinada, y dice que pan y carne por la tarde, es decir, por la mañana y por la tarde, y él bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y esta fue una situación que se generó, que fue hecha, digamos, por 3 años y 6 meses. Y en la gran tribulación, que vamos a ver que Elías también vuelve, ya va a suceder lo mismo. Elías va a cerrar el cielo y no va a llover en esos 3 años y 6 meses de la gran tribulación. Pero veamos, yo dije que Dios envía el espíritu de Elías 5 veces sobre la tierra, ¿ya? Y 5 es número de gracia. Entonces acá estamos viendo la primera vez que Dios envía a Elías. Vamos a ver cuál es la segunda vez. Y dice entonces que Elías, ¿cierto? Vino la palabra del Señor a Elías y le dijo que se levantara y que fuera a Sarepta de Sidón, y que allí había una mujer viuda para que lo sustentara. Y todos conocemos, ¿cierto? Eso, que mientras el mundo acá perecía por sed, por sin agua 3 años y 6 meses, imagínese usted, nadie podía encontrar agua porque se habían secado los arroyos, no llovía, no caía ni el rocío, ¿ya? Es decir, se habían cerrado los cielos y la bendición para este pueblo. Y entonces vemos que pasa, Elías fue sustentado por la viuda, y todos conocemos el milagro que se produjo en la casa de la viuda, porque la viuda se estaba aprontando para morir con su hijo, creo que tenía 1 o 2 hijos, se estaba aprontando para morir, ¿ya? Y tenía solamente 2 leños y había salido para recoger esos leños, para hacer un fuego y amasar la única harina que le quedaba para hacer un pan y un poquito de aceite que tenía. Pero allí fue cuando Elías llegó, ¿cierto?, a la casa donde ella estaba y le dijo, mujer, dame un poco de agua. Y entonces ella fue, ¿cierto?, reconoció que era una voz afable de un hombre distinto, diferente, ¿ya? ¿Cierto? Quizás de un santo, de un profeta del Señor, y fue a buscar el agua.
Pero cuando ella iba a entrar, creo que fue así, ¿cierto? Y le dijo el profeta, le dijo, y hazme una torta a mí primero, ¿ya? Y entonces ella se volvió y le dijo, Señor, le dijo, mira, solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite e iba a hacer un pan para dárselo a mi hijo y morirnos, ¿ya? Pero ahí salió la voz, el trueno de Dios que tronó a través de la boca de Elías, del profeta, y le dijo, hazme una torta a mí primero, porque así dice el Señor, que el aceite no menguará ni la harina menguará hasta que Jehová Dios haga llover sobre la tierra. Y así fue, porque cada vez que ella, ¿cierto?, tomaba ese aceite y no disminuían, fue un milagro. Entonces ellos comían, ¿cierto?, tenían pan y bueno, y nosotros sabemos lo que significa el aceite y el pan. Y entonces, bueno, todos vemos, también nos acordamos cuando Elías, Dios le dijo que se presentara a Acab y se presentó al rey y le dijo, cuando lo encontró, Acab le dijo, por fin he encontrado al que turba a Israel. Pero el profeta Elías le dijo, yo no soy el que turba a Israel, sino que tú con tu mujer Jezabel, ustedes han turbado a Israel descarriándolo. Pero le dijo Elías, pero mira, tráeme a todos los profetas de Baal y esos profetas de Acera, tráemelo al monte Carmelo, ¿ya? Y ahí Dios va a decir, va a hablar. Entonces, bueno, eso lo estoy diciendo yo. Y entonces Acab trajo a todos los profetas de Baal y se reunió el pueblo y etcétera. Y todos conocemos la historia, cómo Elías le habló al pueblo y les dijo, ¿por qué estaban claudicando entre dos pensamientos? Y les dijo, si Baal es Dios, váyanse en pos de Baal. Pero si Jehová es Dios, sirvan al Señor. Y entonces les dijo a los falsos profetas que estaban ahí y delante de todo el pueblo y de Acab, le dijo, a ver, ustedes van a coger un buey y lo van a partir en pedazos y lo van a poner y van a rogarle a su Dios, que Baal, el Dios del fuego, haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto de ustedes. Si él hace eso, entonces él es Dios. Entonces yo voy a hacer lo mismo, que también a mí me den un buey y yo lo voy a sacrificar delante del Señor y voy a orar. Entonces Elías dijo, y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo dijo, bien dicho. Y así que, y dijo Elías a los Baales, ustedes que son los más, empiecen primero. Y la Biblia dice que de mañana hasta la tarde, estos falsos profetas clamaban a su Dios, a Baal. Pero la Biblia dice, pero no había quien oyera, ni quien respondiese, porque Baal es un ídolo. El único Dios verdadero es el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, cuando le tocó el turno a Elías, era el tiempo de la tarde. Y nosotros, amados hermanos y hermanas, estamos en el tiempo de la tarde. Este es el atardecer del Evangelio, ¿ya? Y es el comenzar de un nuevo día, del día eterno. Entonces, pero hay un mensaje para usted y hay un mensaje para nosotros, los que amamos al Señor. Entonces, cuando le tocó el turno a Elías fue en el tiempo de la tarde y la Escritura dice, ¿cierto? La profecía dice que en el tiempo de la tarde habría luz, es decir, habría un mensaje para usted, hermano, y para mí. Habría un mensaje de restauración, porque así como Dios envió al profeta Elías para traer el corazón descarriado de toda una nación, volverlo a Jehová, así también Dios en el tiempo del fin enviaría un mensaje para hacer volver nuestros corazones a la fe de los padres de Pentecostés, a la fe apostólica original, que lo vamos a tocar en un momentito más. Entonces, pero estamos poniendo el fundamento. Entonces le tocó el turno a Elías y lo primero que hace Elías, esto es muy importante entenderlo, lo primero que hace el profeta Elías es restaurar el altar de Jehová que estaba destruido.
ya lo habían destruido esos falsos profetas, tal como el día de hoy el altar de Dios estaba destruido, pero ha sido restaurado. Ya vamos a llegar a eso, me estoy apurando. Entonces restauró el altar y puso piedra sobre piedra y lo restauró. Y sobre el altar restaurado, Elías puso la leña. Y sobre la leña puso el animal, ¿ya? Y lo cortó en pedazos, ¿ya? Y le dijo al pueblo que le echaran agua, ¿ya? Y eso fue por 3 veces, entiendo, que le echaron 3 veces agua al sacrificio, a la leña, al altar, de tal forma que el agua corría por una sequía. Y cuando hubieron hecho eso, ¿cierto? Entonces Elías, el profeta, oró al Señor y dijo: te ruego, oh Señor, que sea conocido que todo esto que yo he hecho, lo he hecho por mandato tuyo. Y antes que Elías terminase de orar, el fuego cayó del cielo. El fuego cayó del cielo y consumió el holocausto. Y ese fuego, una lengua de fuego, lamió todo el agua que estaba en la sequía. Y todo el pueblo que vio ese milagro, ese prodigio, esa cosa tan extraordinaria, sobrenatural, gritaron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y Elías dijo, ¿cierto? Elías dijo: cojan, prendan a esos falsos profetas. Y el mismo Elías los degolló, entiendo, ahí en el arroyo de Cisón. Las cabezas corrían, hermanos, hermanas, de estos falsos profetas, porque Elías los degolló. Eran más de 400 profetas, ¿ya? Si es que estoy diciendo el número correcto. Ya, profetas de Baal, y también habían profetas de Acera, me imagino yo. Entonces, pero las cabezas rodaron en aquellos días cuando Elías Tisbita, ¿cierto?, hizo bajar fuego del cielo y entonces degolló a los falsos profetas. Y entonces ahora faltaba que él orase para que cayera la lluvia que él había dicho 3 años y antes y 6 meses, entiendo, que no habría lluvia ni rocío sino por su palabra. Y él se fue al Carmelo y empezó a orar. Y entonces le dijo a su criado le dijo: sube al monte y dime qué ves. Y el criado, ¿cierto?, volvió y le dijo: Señor, no hay nada. Pero el profeta Elías le dijo: vuelve 7 veces, porque todo nuestro mensaje del tiempo del fin está envuelto en 7, que es perfección. Acuérdense, el número 5 es gracia, 4 es restauración, 5 es gracia, 6 es el número del hombre, 7 es perfección, 12 es fundamento, tenemos los 12 apóstoles, ¿ve? 40 es juicio, porque la mayoría de los reyes acá en el Antiguo Testamento reinaron 40 años. 50 es jubileo, o Pentecostés, 50 es jubileo, ¿ve? Esos son los números de Dios. Los números de Dios son 3, Dios se perfecciona en 3, el número de Dios es 5, que es gracia, 7, que es perfección, 12, que es fundamento, y 50, que es jubileo. Entonces, le dijo: vuelve 7 veces, porque la 7ª vez que él subió, trajo el reporter, el criado de Elías, y le dijo entonces: Elías, ¿qué ves? Y el joven, ¿cierto?, el siervo de Elías, le dijo: veo una pequeña, en el fondo del mar, veo una pequeña nube como la mano de un hombre. Entonces Elías le dijo rápidamente: envíale un mensaje, llévale un mensaje a Acab, ya, para que se suba a su carro y que se regrese para que el agua no lo ataje. Y entonces Elías trajo esa gran lluvia, vino esa nube, esa pequeña nube que estaba al fondo del mar como la mano de un hombre, que representa para nuestros tiempos una nubecita, hace llover, ¿verdad? El agua se acumula allí, pero esa mano, como la mano de un hombre, representa un oficio quíntuple de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque esta lluvia en lo natural, en los días de Elías, representó la gran sequía espiritual que habría en el tiempo del fin, que la gente correría de aquí para allá, ¿cierto?, buscando palabra de Dios,
ya habría sed, pero sed por oír la palabra de Dios, y hambre por la palabra de Dios, pero no la hallarían, ya. Pero acuérdese que yo dije que Dios enviaría 5 veces el espíritu de Elías sobre la tierra, y 5 es número de gracia. Y estamos en la primera vez que es Elías Tibita, pero estamos colocando o poniendo el fundamento. Dios envió al profeta Elías para traer el corazón descarriado del pueblo a la fe del Dios vivo. ¿A través de quién? De un profeta. Y Dios vindicó el mensaje a ese profeta. Y nosotros vamos a ver que también en este tiempo final, en el tiempo de la apostasía, antes del rapto, Dios también enviaría al profeta Elías con un mensaje para restaurar el corazón de los hijos, que estábamos descarriados, a la fe de los padres de Pentecostés. Pero vamos a ir por parte, entonces, y aquí hallamos que ese fue el ministerio de Elías. Usted sabe, convertir el corazón del pueblo descarriado a la fe del Dios vivo. Y eso lo hizo por medio de un prodigio. Entonces, sigamos un segundo. La segunda vez, entonces, vamos a ir aquí, ¿cierto? Aquí a Segunda de Reyes, el capítulo 2, donde dice que Eliseo sucede al profeta Elías. Y dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Pero Eliseo, que era un profeta también, que caminó muchos años con el profeta Elías, ya le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y eso mismo se repitió, ¿cierto?, más adelante 2 veces más. Es decir, eso fue hecho 3 veces para que nosotros nos detuviéramos un tiempo y viéramos cuáles fueron estas 3 etapas de Eliseo que nos representa a nosotros ya antes de entrar de lleno a lo que es al otro lado del Jordán, que es donde están todas las promesas, amados hermanos y hermanas. Entonces dice, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad, porque él era un profeta, él sabía que Dios se iba a llevar al profeta, al gran profeta Elías. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, esa otra etapa del caminar de Eliseo con Elías, ¿ya? Y entonces se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban, ¿cierto?, en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tus señores sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé callar. Y Elías le dijo, fíjese, la tercera vez estaba como desanimando al profeta Eliseo, aunque Elías sabía que tenía que ungirlo como profeta en lugar suyo, porque Dios se lo había dicho, ¿ya? Y entonces, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y el Jordán es tipo de muerte, es tipo de morir a uno mismo, ¿ya? Y él dijo, acuérdense ustedes que Naamán se zambulló en el Jordán no una vez ni 2 veces, 7 veces. Y eso es el mensaje del tiempo al fin también. Nosotros tenemos que zambullirnos en el Jordán, por así decirlo, espiritualmente hablando, 7 veces, ya para ser participantes de la naturaleza divina, morir a nosotros mismos y ser participantes de la naturaleza divina, que son 7 virtudes que están en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 8, por allí, ¿ya? Y entonces dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y separaron a lo lejos, y ellos 2 se pararon frente al Jordán. Entonces, ya sabemos que Eliseo le respondió nuevamente lo mismo, ¿ya? Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y ahí viene lo que acabo de leer. Entonces, cuando se pararon Elías y Eliseo frente al Jordán, Eliseo tomó su manto, ¿ya? Dice, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado,
y pasaron ambos por lo seco. Y aquí viene la cosa, amados, cuando ellos pasaron al otro lado, que en el otro lado del Jordán, cuando sucede lo sobrenatural, dice, dijo Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y aquí Eliseo le dice, Elías, yo quiero una doble porción de tu espíritu sobre mí. Es decir, lo que tú tienes, yo lo quiero 2 veces. Entonces Elías le dijo, Eliseo, cosa grande has pedido, cosa grande has pedido. Si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho así. Pero si no, no. Y siguieron caminando hasta que vino el carrito de fuego con el caballo, ¿cierto? Y apartaron a Elías de Eliseo y Elías subió al cielo en un torbellino. Pero la escritura dice, viéndolo Eliseo, él clamó, gritó, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y dice que Elías, se le cayó el manto a Elías, o Elías le tiró el manto a Eliseo, y dice que nunca más le vio Eliseo, pero tomando Eliseo el manto, que le quedaba perfectamente bien a Eliseo el manto del profeta Elías, ¿cierto? Hizo lo mismo que ¿cómo se llama? Que Elías, y lo dobló y golpeó el Jordán. Y dijo esto, probó la palabra del Señor y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó el Jordán, o la muerte, ¿ya? Y entonces se partió el Jordán y él pasó en seco. Pero los profetas que estaban al otro lado, los hijos de la escuela de los profetas, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Lo voy a leer. Entonces, lo voy a leer para tenerlo como antecedente, ¿cierto? De que la segunda vez que Dios usa el espíritu de Elías, lo usa en Eliseo, porque una doble porción del espíritu de Elías vino sobre Eliseo. Entonces, está aquí, está aquí, y dice, viéndolo, dice, bueno, perdón, acá, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, dice, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ese es el capítulo 2 de Segunda de Reyes, versículo 15. Entonces tenemos que Dios usa en Primera de Reyes al profeta Elías, tibita, morador de Galad, para volver el corazón de un pueblo descarriado a la fe del Dios viviente. Y eso lo hizo por medio de lo sobrenatural. Y entonces hallamos que la segunda vez que Dios usa el espíritu de Elías, entonces es ahora en el profeta Eliseo, con una doble porción del espíritu de Elías. Y hallamos también que Elías, por el espíritu del Señor, obró 8 milagros. Y como en Eliseo estaba una doble porción, Eliseo obró 16 milagros, porque 8 por 2 son 16. Entonces, pero hallamos algo paradojal, amados y amadas, de que Eliseo hizo 15 milagros, entiendo, y él murió, ¿ya? Pero la escritura dice, para que se cumpliera lo que pidió Eliseo, que una doble porción morase, una doble porción del espíritu que estaba en Elías morase en él, ¿cierto? Entonces cuando él murió, bueno, quedaban quizás una ceniza en la sepultura de Eliseo. Pero la Biblia cuenta de que allí iban, ¿cierto?, unos hombres llevando un cadáver para enterrarlo, pero cuando vieron que venía el enemigo a su espalda, ellos corrieron, pero como era tan pesado el muerto, lo tiraron ahí en un hoyo que había, pero ese era el sepulcro de Eliseo. Y tan pronto como ese cuerpo del muerto tocó donde estaban, digamos, el cuerpo, o más bien las cenizas de Eliseo, ¿cierto?, él recobró la vida también y salió corriendo también, huyendo del enemigo que venía a su espalda. Bueno,
A mí me gusta mucho eso porque aún Eliseo no había perdido el poder de poner las manos sobre los enfermos. Eso usted me entiende lo que quiero decir. Que el poder vivificador que estaba en Elías, el poder vivificador de Dios que estaba en Eliseo, no muere, no se va cuando uno muere. Ese poder siempre queda. Entonces, bueno, pero sigamos. Entonces, Elías, Tisbita, Eliseo, ya, ¿qué sucede al profeta Elías? Lo sucede con una doble porción del espíritu de Elías. Ahí tenemos que el espíritu de Elías obra la segunda vez. Y la tercera vez es cuando, ¿cierto? En Juan el Bautista, porque en Juan el Bautista estaba el espíritu de Elías. Eso lo podemos encontrar en Lucas, a ver si lo tengo acá, en Lucas capítulo 1, ya, versículo 18 creo que es. Entonces, pero bueno, ¿qué sucede aquí en el capítulo 1 del libro del Evangelio según San Lucas? Ya, dice así, ese era el versículo 17. Dice que estaba orando el sacerdote Zacarías, ¿cierto? Que era era viejo, era de edad avanzada, y su mujer Elizabeth, y no tenían hijos, pero estaba el sacerdote Zacarías ministrando al Señor, estaba ofreciendo el incienso en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Y este no era otro que el ángel Gabriel. Gabriel vino de parte del Señor, porque Dios le dijo, ve allá y háblale a Zacarías y dale el mensaje. Acuérdense que, bueno, y entonces Gabriel dice, le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, es decir, no todos, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ustedes saben que Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo cuando tenía como 6 meses. Quizás hablaremos de eso. Bueno, y dice, Gabriel le dice a Zacarías, y hará que muchos de los hijos de Israel, no todos, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías tuvo incredulidad de esto porque él era viejo con su esposa, ya con Elizabeth, eran viejos, eran de edad avanzada, entonces lo dudó. Y el ángel Gabriel le dijo, mira, yo soy Gabriel y estoy de pie en la presencia del Señor, y por cuanto has dudado de mi palabra, quedarás mudo hasta que el hijo que yo te he dicho que van a nacer nazca. Y cuando salió Zacarías, entonces todo el pueblo supo, porque Zacarías no podía hablar, estaba mudo, ¿ya? Y entonces todo el pueblo supo que había visto una visión. Y concibió a su mujer Elizabeth, ¿cierto? Eso fue muy glorioso. Y cuando el niño iba a nacer y le iban a poner otro nombre, entonces Dios abrió la boca de Zacarías y le dijo, no, dijo Zacarías, Juan es su nombre. El ángel Gabriel me dijo que Juan era su nombre. Y entonces, y claro, en Juan el Bautista, ya él no fue al seminario, él no fue a la escuela de los profetas, Juan el Bautista no fue a estudiar como ser un sacerdote como su padre, a estudiar teología, no. Él fue un profeta desde el vientre de su madre, porque los profetas vienen profetas. Y el mensaje de Juan el Bautista era tan extraordinario que digamos, Dios lo estaba preparando para introducir la primera venida del Señor.
Entonces el mensaje de Juan el Bautista es muy grande. ¿Ya? Y en el tiempo de Juan el Bautista, ustedes se acuerdan que él empezó a ministrar a los 30 años. A los 30 años. Bueno, entonces, y muchos decían, ¿quién eres tú? ¿Eres tú aquel que había de venir? Y él les decía a ellos, no, yo no soy el Mesías. Él viene detrás de mí. Yo a ustedes los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará a ustedes con el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Fuego y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ese fue el mensaje de Juan el Bautista, pero él fue levantado para introducir al Mesías. Es por eso que él no fue a estudiar teología ni nada de esas cosas de hermenéutica o cosas así, filosofía y cosas vanas. No. Un profeta, Dios mismo le enseñó. ¿Ve? Está escrito en la Biblia que todos nosotros seríamos enseñados por Jehová y se multiplicaría la paz de sus hijos, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos tres, estamos resumiendo, porque ya se nos va el tiempo. Tenemos que, primero, dije, Dios usa el espíritu de Elías 5 veces sobre la tierra. Primero, Elías Tisbita, morador de Galat. Segundo, una doble porción en Eliseo. En Eliseo estaba el espíritu de Elías, pero en una doble porción. Y tercero, ahora en Juan el Bautista. Y hallamos aquí en Juan el Bautista, en el libro de Mateo, capítulo 17, ¿ya? Dice que en la transfiguración del Señor, dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta experiencia de la transfiguración de nuestro Señor es la experiencia que Dios tenía reservada y oculta en las páginas de la Biblia para sus hijos, es decir, para nosotros. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Porque esta experiencia de la transfiguración, la transformación del Señor y la adopción del Señor, que lo vamos a explicar un poco con la ayuda del Señor, donde Dios le da toda la autoridad, pone todo el poder y la autoridad sobre Cristo. Ahora eso Dios lo está haciendo con los redimidos que se irán con Él en el arrebatamiento de la novia, de su iglesia, a la cena de las bodas del Cordero. Antes de irnos a la cena de las bodas del Cordero, tiene que suceder esta gran cosa que es la adopción de los hijos espiritual. Ya, por eso que la Biblia dice, entiendo en Romano, dice que toda la creación clama y gime y espera por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo voy a decir de esta forma. Cuando verdaderos hijos de Dios sean llamados, sean nacidos, ya, y Dios pruebe esas 7 virtudes de la naturaleza divina en ellos, y ellos entonces sean llevados a un lugar aparte, y Dios delante de ángeles los adopte y ponga todos los poderes que estaban en Cristo, los ponga en este Hijo de Dios adoptado. Entonces Dios está llamando a sus hijos a una adopción espiritual que nos mostró cómo es llevada a cabo acá en el libro de Mateo, en el capítulo 17. Y dice entonces, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Ve usted? Dice entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Quieres que hagamos 3 enramadas, Señor? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que estaba hablando porque estaba espantado, estaba estremecido por lo que estaba viendo. Allí delante de los ojos estaba su maestro, su vestidura resplandeciendo, como lo que hemos leído, su rostro resplandeciendo como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Y ahí estaban Moisés y Elías hablando con él. Y Pedro dijo eso, pero no sabía lo que estaba hablando porque realmente estaba espantado. ¿Ya? Y mientras él aún hablaba,
una nube de luz los cubrió. Ahora esta era una nube de gloria. ¿Ya? En la segunda venida del Señor, Él viene en una nube y Él ha venido en una nube. Entonces, dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Ya? Entonces, esto usted sabe que sucedió cuando Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo. En el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ahí entiendo que en Mateo 3, ¿cierto? Juan dice que vio el cielo y vio descender una palomita, el Espíritu de Dios en forma de paloma, y una voz que decía del cielo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco en morar. Pero después de 3 años y tanto de dura prueba, acá Dios lleva a Jesús al monte de la transfiguración, ¿ya? Y para eso Jesús tomó 3 testigos terrenales, ¿ve? Santiago, Pedro y Juan, entiendo. Pero Dios toma 2 testigos celestiales para este evento de la transfiguración o de la adopción. Toma a Moisés y a Elías, ¿ya? Y entonces acá el Señor, Dios repite lo que dijo en el río Jordán y que lo oyó Juan solamente, este es mi Hijo amado en quien me complazco morar, pero ahora acá en el monte de la transfiguración el Señor dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien yo moro, y dice, a Él oíd, a Él oíd. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de este mensaje del tiempo del fin. Dios quiere adoptarnos y poner todos los poderes que estaban en Cristo, ponerlos en sus hijos adoptados, ¿ya? Y por cierto que se va a expresar y manifestar el mismo ministerio de Jesucristo, pero ahora en la novia o en la iglesia del tiempo del fin. Es decir, un pueblo de Dios adoptado manifestando la gloria y el poder de Dios. Entonces dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, no vieron, dice, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué es lo que era esta visión? Esta era la visión del tiempo del fin. Es decir, ¿cómo viene Jesús? Jesús viene primero Elías, que vamos a ver que la 4ª vez que viene el espíritu de Elías, viene sobre un gentil, ¿ya? ¿Y a qué viene el espíritu de Elías sobre la tierra? Que lo vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Malaquías, donde Dios promete y dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él convertirá el corazón de los hijos, nuestro corazón, a la fe de los padres de Pentecostés. Vamos a leer, quizás si tenemos tiempo para leerlo, también el libro de Malaquías, donde Dios promete que antes de la destrucción y la quema de este mundo, Dios iba a enviar al profeta Elías. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hizo Elías Tisbita con la nación, con el pueblo israelita o el pueblo judío. Tornar el corazón de ellos, de las tradiciones pentecostales, de los dogmas, de las denominaciones, traer a su pueblo, sacarlos de allí y traerlos a la fe del Dios viviente. Y entonces, ¿cómo lo haría eso? Lo haría, ¿cierto?, trayéndolos a un lugar de adopción, ¿ya?, donde Él pudiera decir, tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco en morar, y darle toda la autoridad. A Él oíd. Entonces, pero vamos a llegar a eso también quizás en un momentito más antes de estar cerrando. Entonces, no digáis a nadie la visión, le dijo Jesús a sus discípulos, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, repito, ¿cuál era esa visión sobre el monte de la transfiguración? Era la visión del tiempo del fin, porque Jesús estaba hablando con Moisés y Elías, le estaba diciendo a ellos, ahora Moisés y Elías, yo voy a salir de acá. Yo he venido para dar mi vida en expiación por el pecado, para redimir a mi pueblo, pero luego que yo me vaya, Elías, tú vas a venir en el tiempo del fin para hacer una obra de restauración.
tú vas a restaurar el corazón de mis hijos a la fe de los padres de Pentecostés, a la fe apostólica. Tu mensaje los va a sacar de todas las enseñanzas y todas las tradiciones pentecostales y de todo eso que han hecho ellos, organizaciones y denominaciones, y cortejar a la gran ramera y todas esas cosas que esa Jezabel ha hecho, que ha descarriado a mi pueblo y le ha enseñado a mi pueblo a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación espiritual. Tú los vas a sacar de todo ese enredo denominacional y los vas a traer a un lugar de adopción espiritual para que yo derrame mi espíritu sobre ellos y entonces, y mi poder sobre ellos, y ellos traigan un testimonio sobre la tierra, como está escrito en mi palabra, que dije que ellos darían testimonio también porque estuvieron conmigo desde el principio. Entonces, esa es la visión del tiempo del fin, de que vendría antes de la quema usted sabe, antes de la quemazón de este mundo, ya Dios enviaría al profeta Elías para traer nuestros corazones, convertir nuestros corazones de todo este mundo denominacional y tenebroso de tradiciones, de credos, de dogmas, ¿cierto?, a la fe del Dios viviente, a la fe apostólica original, a la fe de la Biblia, a la fe de la palabra de Dios, a una fe viviente, a una fe viva. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, y fíjense en esto, amados hermanos y hermanas, ¿por qué, pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y esto es muy importante que lo entendamos muy bien. Entonces le están preguntando por qué, pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Esto está en Mateo 17, versículo 10. Le están preguntando a sus discípulos, ¿por qué es necesario que Elías venga primero? ¿Primero que quién? Primero que él, ¿ya? Primero que él en su segunda venida. ¿Primero para qué? Nuevamente para restaurar el altar del Señor y entonces para convertir nuestros corazones a la fe original apostólica, a la fe de Pedro, a la fe de Pablo, donde Dios hacía maravillas y señales a través de las manos de los apóstoles, donde ellos decían, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, donde ellos decían que no tenían ninguna cosa en particular, sino que todo lo tenían en común, ¿ya? Y Dios estaba en ellos y su gloria era vista a través de ellos, porque hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Bueno, eso era lo que sucedió ya hace 2000 años en Pentecostés, ¿cierto? La iglesia primitiva pentecostal. Entonces Dios nos está restaurando eso mismo, pero para eso Él iba a enviar a Elías, al profeta Elías, con un mensaje para restaurar la fe original una vez más. Entonces aquí le están preguntando, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces, por supuesto que era necesario para restaurar la fe, pero escuchen, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero. ¿Primero que qué? Primero que él en su segunda venida. A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Juan el Bautista no restauró, pero este profeta con el espíritu de Elías sí restaura todas las cosas, dice, sino que dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿De quién? El Sanedrín de los romanos, ¿verdad que sí? El Sanedrín y los romanos. Pero entonces padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿De quién? De Juan el Bautista, ¿como quién? Como el Elías que ya vino, porque en Juan el Bautista estaba el espíritu de Elías. Entonces, vamos recabando, amados hermanos. Aquí ya vamos en la cuarta vez. Primero, Elías Tisbita, morador de Galaad, allí estaba el espíritu de Elías. La segunda vez que Dios envió el espíritu de Elías sobre la tierra fue en Eliseo, con una doble porción. La tercera vez que Dios envió el espíritu de Elías sobre la tierra fue en Juan el Bautista, ¿ya? Pero ni los mismos discípulos sabían que en Juan el Bautista estaba el espíritu de Elías.
Y creo que en el capítulo 13 de aquí de Mateo, a ver, lo voy a leer por si estamos bien, en el capítulo 13, no es 13, creo que en el capítulo 11 entonces, en el capítulo 11 dice, sí, acá está en el capítulo 11, donde Jesús les dice a los propios discípulos de Juan, le dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y dice acá en el capítulo 11, versículo 14, Jesús mismo dijo, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, fíjese, Jesús mismo autenticó, ya, dijo que en Juan el Bautista estaba el espíritu de Elías, ya. Pero acá los discípulos en Mateo capítulo 17 le preguntan, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús responde, a la verdad Elías viene o vendrá primero y restaurará todas las cosas. Ese no era Juan el Bautista. Ese era el profeta gentil que Dios enviaría a la tierra antes de la quema, lo voy a decir prefigurativamente, antes de la quema de Sodoma y Gomorra, o antes de la quemazón de este mundo, porque viene el día grande y ardiente como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Dice que el día que vendrá los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Y dijo el Señor en el capítulo 4 de Malaquías, dijo, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y él ahí mismo dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Dice, él hará volver el corazón, allí dice, de los padres a los hijos. Eso fue lo que hizo Juan Bautista, pero ahí hay una coma. Y después dice, el corazón de los hijos a los padres. Ahí está nuestro corazón hacia los padres de Pentecostés, la fe apostólica original. Entonces, y dijo el Señor, no sea que yo hiera la tierra con anatema, que es maldición. Es decir, entonces, antes de su segunda venida, Él envía al profeta Elías, pero esta vez ese ministerio de Elías viene en un profeta gentil, pero en él estaba el espíritu de Elías. Entonces, voy a leer eso, está aquí en Malaquías, para que usted lo tenga, Malaquías capítulo 4, versículo 5, la promesa del Señor para ti, hermano, para mí. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Eso lo hizo Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, verso 17 y 18 creo que es, si no estoy equivocado. Y dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahí ese versículo es para nosotros. No sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Ahora, este Elías del tiempo del fin, ya, cumple, hay dos escrituras que él cumple en su ministerio. Malaquías 4:5, volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés, que eso es una restauración. En Hechos, capítulo 3, versículo 21, a ver, lo vamos a leer. En Hechos, capítulo 3, versículo 21, dice así, dice del 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí en el cielo es necesario que reciba, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos
de la restauración de todas las cosas. Retenga eso, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y usted es una de las cosas que tenía que ser restaurada, ¿ya? Dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, esto también indica que Dios enviaría este profeta para restaurar todas las cosas. ¿Qué se perdió? Todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ¿ya? Que hicieron organizaciones y bueno, eso habría que explicarlo bien, pero Dios restauraría a través del mensaje del profeta Elías todo lo que era esa iglesia apostólica original, ¿ya? Todo lo que era esa iglesia apostólica original. Entonces, y este profeta haría entonces dos cosas. Conforme a Malaquías 4, 5 y 6, él convertiría el corazón de los hijos, nosotros, a la fe de los padres de Pentecostés, ¿ya? Y de acuerdo a Apocalipsis 10, 7, dice que sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y este misterio de Dios estaba en los 7 truenos, porque es el misterio de Dios, así fue dicho, que él revelaría el misterio de los 7 truenos, que son los misterios, verdades contenidos en los 7 sellos. Y serían estos misterios, verdades, revelados divinamente, ¿sí? Por el poder de Dios, revelados divinamente, los que literalmente convertirían el corazón de los hijos, es decir, tu corazón, mi hermano, mi corazón, a la fe de los padres de Pentecostés. Entonces, ¿dónde yace la revelación de esta fe original apostólica? Ya en esos 7 truenos de Jesús. Acuérdense que el número 7 es perfección. Y estos 7 truenos son 7 mensajes. Son los 7 mensajes que Dios le dio a la iglesia a través de estas 7 edades de la iglesia. 7 mensajes con las 7 características de la deidad reveladas, 7 mensajes con las 7 virtudes de la naturaleza divina, 7 mensajes con los 7 derechos de redención o con los derechos de redención. Y todo eso venía en el librito abierto en las manos del ángel en Apocalipsis capítulo 10, que el ángel fuerte descendió del cielo envuelto en una nube de gloria, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, dice, y dice que puso un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y tenía en su mano un librito abierto, y clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dijo Juan, yo iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron, pero oí una voz del cielo que me dijo, no, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han declarado o han dicho. Y ahí fue que nuestro Señor Jesucristo, el ángel fuerte, levanta su mano y jura por él mismo que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumaría. Estos 7 truenos los escuchó el profeta Daniel, ahí en el río Hidekel, ¿ya? Eso estamos hablando allá usted sabe, en el libro de Daniel, ¿ya? Él escuchó esos 7 truenos, pero también Juan, acá en Patmos, ¿cierto? Él escuchó los 7 truenos, que son los 7 truenos de Jesús, porque Jesús tronó cuando Él desciende del cielo con el librito de redención abierto para declarar nuestros nombres. Entonces Él clamó a gran voz como cuando ruge un león, y salieron esos 7 truenos, que eran 7 mensajes para traernos, para convertir nuestro corazón a la fe apostólica original. ¿Qué eran esos 7 truenos? Eran los misterios, verdades contenidos en los 7 sellos. ¿Ya? Por eso fue dicho, serán estos misterios, verdades revelados divinamente. Tendría que haber un elemento sobrenatural, ¿cierto? Entonces serían estos 7 truenos
estos 7 truenos misteriosos, estos 7 truenos revelados divinamente, los que literalmente convertirían nuestro corazón a la fe de los padres de Pentecostés. Entonces, termino diciendo esto. ¿Qué es lo que prepara al pueblo de Dios, a la novia para el rapto? ¿Qué es lo que trae la fe del rapto? Son esos 7 truenos misteriosos. ¿Qué es lo que viste a la novia, cierto? Que dice que a ella se le ha concedido que se vista el lino fino blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Son esos 7 truenos misteriosos. ¿Qué son los 7 truenos misteriosos? Es la palabra total, es la total revelación de Jesucristo, es la justicia y la santidad de Jesucristo, que es la palabra de Dios con la cual Él nos viste a nosotros. Entonces, con la cual Él nos lleva a un lugar de adopción, pero cuando primero Él nos viste con esta palabra gloriosa, con todos los misterios revelados de la redención. Entonces, eso es, amados hermanos, ya estamos terminando, nos quedan pocos minutos, y eso es, entonces, no se olvide, Dios envía, esa es la 4ª vez, ¿ya? El espíritu de Elías un gentil. Y la 5ª vez que Dios envía el espíritu de Elías, ya es en la gran tribulación, ya nosotros no estaremos aquí, pero Dios envía a Moisés y a Elías, a los 144.000 judíos, ya que están en Israel en este minuto. Yo creo que están allá y ellos están esperando por el Mesías. Y ellos son, lo voy a leer acá en Apocalipsis capítulo 7, esos 144.000 fueron representados por Benjamín. Cuando José allá en Egipto, prefigurando un tipo, y José se da a conocer a sus hermanos, lo que hizo arder el corazón de José fue cuando sus hermanos vinieron la 2ª vez a él y trajeron a Benjamín. Cuando José ve a Benjamín, ya él no puede aguantar más, ¿cierto? Y él se da a conocer a sus hermanos. Cuando aparecen sobre la tierra, Benjamín representado, o sea, los 144.000 judíos representados por Benjamín, ya el corazón de Jesús no da más, ¿cierto? Y él se da a conocer a sus hermanos, como está escrito en el libro de Zacarías capítulo 13, donde Jesús, ¿cierto?, envía, acuérdense del monte de la transfiguración, estaban hablando de eso. En el monte de la transfiguración se le aparece el mismo Moisés y el mismo Elías, pero ahora, y él les dijo que ellos vendrían en el tiempo del fin, ¿cierto? Elías para convertir nuestro corazón a la fe de los padres de Pentecostés, y luego vendría el mismo Moisés y el mismo Elías, pero para los 144.000 judíos. Entonces, y ellos, Moisés y Elías, le van a predicar a los judíos, ¿cierto?, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Dios. Y esos 144.000 judíos se van a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo y van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Dios los va a sellar con el Espíritu Santo. Y luego de eso, Jesús mismo se va a dar a conocer a ellos. Y ellos le van a preguntar, Señor, ¿pero qué heridas son esas en tus manos y tus pies? Y él le va a responder, con ellas fui herido en casa a mis amigos. Eso está en Zacarías capítulo 13. Pero repito, para terminar, allí está la 5ª vez que Dios envía el espíritu de Elías sobre la tierra. ¿Ya? La 5ª vez. ¿A quién le envía el espíritu de Elías? A los 144.000 judíos, un poquito antes del mismo presentarse a los judíos para que ellos lo reconozcan a él como su Mesías. Y dice la Escritura en Zacarías 13 que habrá gran llanto en Jerusalén, o en Zacarías 12 y 13, que habrá gran llanto en Jerusalén cuando ellos reconozcan a su Mesías, a quienes ellos mataron y no lo pudieron reconocer por 2000 años, pero que por fin lo reconocen como su Mesías. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Y eso era uno de los misterios que estaba escondido en las páginas de la Biblia, que Dios enviaría el espíritu de Elías 5 veces sobre la faz de la tierra. Muy bien, eso es. Amén. Eso es, y bueno, terminé allí para no, porque estaban llamando. Hermanos amados y hermanas, que Dios les bendiga. Ya entiendo, hay bastantes hermanos que se han suscrito y yo le doy gracias a Dios
Le doy gracias al Señor y le doy gracias a ustedes por eso. Que Dios les bendiga, no se olviden de orar por nosotros, inviten también a otros hermanos y creyentes a que oigan estos mensajes, estos pequeños y sencillos estudios, invítanos que también se suscriban si fuera eso posible. Que Dios les bendiga, hermanos amados, y hasta una muy próxima oportunidad si Dios así lo permite. Amén.